RTP. En esta mañana nos acompaña Raúl Chávez, asambleísta nacional, psicólogo clínico. Está aquí para hablar acerca de los síntomas del sistema de salud y recorrido en los hospitales de Guayaquil. Vea, ¿y hay un síntoma psicológico, Raúl, en ese tema, o solo es un síntoma administrativo? Querido Raúl, y bienvenido. Qué gusto tenerlo. Hola, querido Ramón. La verdad que un gusto para mí estar acá. Saludos a todo el panel. Bueno, el síntoma es un síntoma, creo yo, de incapacidad también, ¿no? De un poco de indolencia, diría también una dosis bastante importante de irresponsabilidad. Y por otro lado también de alcahuetería. Podríamos utilizar ese término, ¿no? Tomando en cuenta de que hay muchas personas que lamentablemente se prestan como para poder matizar lo que viene pasando, cuando para los ojos de todos es una realidad. Pero que no es una realidad, ojo, que sucede en este momento, que pasó la semana pasada o que puntualmente se genera por un problema. Es, digamos, el contexto en el cual lamentablemente nos venimos desarrollando los últimos años y que a partir de eso el resultado es el que tenemos, ¿no? Yo me preguntaba, luego los recorridos que hemos hecho los últimos días a nivel de las casas de salud, si en Guayaquil, que el puerto principal del Ecuador, la importancia que tiene esta ciudad a nivel nacional, suceden cosas como estas y los hospitales, los centros de salud están en las condiciones que están. No me quisiera ni imaginar cómo están en las otras provincias, en las otras parroquias, en los otros cantones, ¿no? Donde seguramente no llegan los recursos a tiempo y no sé si están siendo administrados de la manera correcta. En todo caso, me parece que esto no es un tema menor, que es un tema que hay que prestarle toda la atención del caso. Considero que no hay que llevarlo al campo político, porque ahí es donde algunos se pierden, se marean y se ponen bravos, porque consideran de que debería, de que defender, digamos, una posición de que si no está bien la parte administrativa del manejo de los hospitales, correspondería a alguna bandera. Entonces creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha empatía, y entendiendo de que la solución no tiene que marcarse solamente en intentar abastecer la próxima semana un hospital, sino en tener una planificación seria, sostenible en el tiempo, que nos permita tener el servicio de calidad siempre. Usted comenta que este problema viene hace años, es decir, usted está asegurando que desde gobiernos anteriores ya teníamos el problema de salud. Por supuesto, y eso lo puedo asegurar simplemente revisando los presupuestos. Miren, la Constitución habla de que deberíamos estar en alrededor del 4% del presupuesto general dedicado exclusivamente a salud. Eso hoy no está pasando, tampoco hemos tenido un crecimiento como también establece la Constitución que deberíamos tenerlo. Y el resultado es el que vemos. Miren, no es que estamos descubriendo nada nuevo. Créame que esto se lo sabe. Lo que pasa es que lamentablemente las diferentes voces a nivel nacional comienzan a hacerse eco cuando ocurren desgracias como las que nos enteramos hace 2 semanas con el tema de los neonatos. Pero no es que eso no ha pasado antes, no es que el servicio de salud ha venido impecable y hoy por este tema puntual hemos tenido una emergencia. No, esto ha venido sucediendo, pero como le digo hace un momento, ¿no? Esto no es solamente un tema de adquisición, o sea, no es un tema de ir, comprar y llenar el inventario. Eso es parte del problema, eso al final termina siendo una solución más operativa. Aquí lo que se necesita es una planificación sostenible a mediano y largo plazo para entender la importancia que tiene la salud. Pero ojo, difícilmente vamos a poder corregir el modelo exclusivamente de salud si no entendemos una planificación general que sea transversal en todos sus ejes. Vimos, y ya le doy la bienvenida a nuestro compañero César Febres Cordero, 8:18 con 45 segundos. Vimos un alcalde que, frente a sus circunstancias políticas y primero como que culipandió frente al correísmo y luego como que se replegó en el correísmo. ¿Qué fenómeno está dando ahí? ¿Se sintió reto? ¿Dio retro? ¿Qué es lo que pasó? Porque en un momento pasó como que daban retro y se cambiaban de posición y luego volvieron al correísmo. Sobre todo el alcalde, no podría decirlo dentro del partido. A ver, yo creo que el alcalde, si me permiten analizar, ¿no? Obviamente cada uno debería hablar por su cuenta.
lo que ha hecho es ser una persona coherente, independiente y a partir de eso tomar sus propias decisiones. Nosotros nunca hemos negado la visión social que tenemos, estamos convencidos que es parte del desarrollo que se necesita. Hoy estamos enfrentando un problema de salud que precisamente apunta al desarrollo social, a la inversión social, a recuperar el tejido social, entre otras cosas, por supuesto, no es lo único. Y en eso muchas veces hemos coincidido con el correísmo, con RC, esa es la realidad. No siempre se coincide y eso, digamos, ha sido público y notorio, tanto la administración de Aquiles, dentro incluso de la Asamblea, hemos tenido en algún momento votaciones separadas, porque Freud dijo una vez, querido Ramón, cuando dos personas piensan siempre igual es porque solo una está pensando. Y en este caso, aquí estamos algunas personas tratando de enfrentar los problemas del día a día del Ecuador. Adelante, Astrid, querida. Asambleísta, han pensado entonces igual el asambleísta Guzmán usted en recorrer los hospitales. Disculpe que lo diga, pero le iba a preguntar si no se toparon ahí. Hablábamos del tema de los hospitales y usted dice hay muchas cosas que pasan, pero en su recorrido, ¿qué exactamente está ocurriendo y qué opina de las decisiones que se han tomado? Hay que separar dos cosas, los hospitales de IES, que realmente eso tiene que solucionarlo de manera independiente. Son dos instituciones, por supuesto. Y en mi caso yo he estado enfocado más en el Ministerio de Salud Pública. Exactamente, a eso iba, a la diferencia de los hospitales del Ministerio de Salud Pública donde han ocurrido, o por lo menos se pone el dedo sobre la llaga con el caso de los neonatos, de lo que viene pasando años. ¿Qué han encontrado y cuál es su análisis frente a las decisiones que ha tomado el gobierno de colocar miembros navales en direcciones de estos centros de salud pública? A ver, son dos instituciones diferentes, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Seguridad Social. Yo me he enfocado más en el Ministerio de Salud Pública por tiempo, de alguna forma recién estamos empezando, lo cual no quiere decir que una institución esté bien y la otra esté mal, o sea, digamos que las dos tienen síntomas muy parecidos. Mire, hay algunas variables que se repiten, por ejemplo el tema de la limpieza. Un hospital debería ser uno de los lugares más limpios de toda una ciudad. Bueno, los que yo he recorrido son uno de los más sucios. Estamos hablando del de Monte Sinaí, estamos hablando de la maternidad Matilde. O sea, son temas complicados. No hay el correcto mantenimiento. No en todos los lugares existe la climatización necesaria. Estoy hablando de bodegas, donde se guardan medicinas, donde se guardan insumos médicos. También el inventario no es el adecuado. Miren, en estas dos visitas que tuvimos el día viernes, había un inventario promedio entre el 20 y 30% de medicamentos. Y lo que vienen haciendo para intentar solucionar su día a día es que si un hospital de Guayaquil le falta un medicamento, le piden prestado a otro hospital, a otra casa de salud, y ahí se van rotando. Pero eso tiene un techo, eso no es sostenible en el tiempo, porque ¿qué pasa si en la mañana el hospital de Monte Sinaí le presta a la maternidad cierta medicina que no necesita en ese momento, pero en la tarde existe una urgencia y la vuelve a necesitar? Es obvio que no se la van a devolver porque ya la utilizaron en la mañana. Entonces, estamos frente a una crisis institucional que solo se va a poder combatir si tenemos una correcta planificación, pero tiene que ir de la mano de un presupuesto. No nos engañemos. Sin dinero, sin el presupuesto adecuado, difícilmente se va a poder hacer algo. Cualquier iniciativa se va a quedar corta y en el aire. Esa es la realidad. Mire que del año pasado acá ha existido un recorte de casi 1.300 millones de dólares. Entonces, no es consecuencia. Las cosas que vienen pasando, al final tienen su resultado. Cuando nosotros vemos temas como estos, que me ratifico, no es que pasó la semana pasada, es un tema que ya ha venido creciendo y que se ha venido arrastrando, no es que pase de un día para otro. O sea, son cosas que vienen sucediendo, a lo mejor sin tanta repercusión, y el resultado termina generando pues las noticias que hoy lamentablemente estamos todos viviendo, pero esas son cosas que se hacen públicas. A lo mejor hay muchas cosas también que vienen pasando en el día a día y que no terminan siendo públicas, pero que podrían ser incluso peores de las que se hacen públicas. Entonces, eso hay que decirlo y a partir de eso hay que tomar decisiones importantes. Miren, nosotros hemos sido categóricos, nosotros le pedimos al Ejecutivo que declare el sector de salud en emergencia, que le asigne el presupuesto correspondiente. Usted me hablaba de ciertas personas de las Fuerzas Armadas hoy están dirigiendo los hospitales. En este caso yo pude conocer al comandante Obando de las Fuerzas Armadas, que hoy está de director general del Hospital de Monte Sinaí, en la visita que hice el día viernes. Bueno, cuando llegamos él tenía 2 días, ¿no? Difícil poder reclamarle algo o pedir muchas explicaciones a una persona que acaba de llegar. Él se comprometió conmigo personalmente en reunirnos en aproximadamente un mes, luego de poder levantar el diagnóstico y tener una planificación un poco más clara de lo que se necesita para mejorar ese hospital en general. Ojalá lo haga, por supuesto que voy a insistir en la reunión,
Pero, de nuevo, esos son soluciones parches. Aquí la solución real es una decisión que venga por parte del Ejecutivo y que contemple no solo una planificación de salud, sino una planificación a nivel país. Bueno, hablando de planificación asambleísta, hace pocas semanas se presentó una agenda legislativa. Ahí estaban el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, Viviana Veloz, si mal no recuerdo, su antecesora, y Carmen Tiupul, que todavía no había sido expulsada de Pachacutic, la segunda vicepresidenta. Y recuerdo que cerca de la mitad de los 52 proyectos que se presentaron salieron del correísmo, de la alianza RC Reto. ¿Cómo va esa agenda legislativa? Porque se supone que, aunque el gobierno está, o el oficialismo más bien, bloqueando la fiscalización de los otros grupos políticos, por lo menos hay una agenda de trabajo común. ¿Realmente hay ese nivel de coincidencia? Muchos proyectos nuevos, también muchos proyectos que se venían arrastrando de diferentes administraciones a nivel de la Asamblea. Mire, si usted me pregunta si considero hoy que hay un trabajo en equipo para poder cumplir metas comunes, objetivos comunes, le diría que no. Creo que hay temas muy específicos, hay acciones aisladas. Considero de que hoy el oficialismo, el gobierno de ADN, como usted quiera decirlo, con sus aliados, tienen una agenda puntual. No sé si la agenda la conozcan todos o simplemente ya llegan direcciones específicas y a partir de eso toman las decisiones. No lo desconozco. Lo que yo sí le puedo manifestar es que este tema de la salud, por ejemplo, del que estamos hablando, no puede ser tomado muy a la ligera. Porque ¿qué es lo que ha venido pasando? Dos ejemplos puntuales. Y aquí no se trata de hablar mal puntual contra nadie, pero las cosas hay que decirlas para que la gente conozca. Tema Progen. El tema este de los generadores, no sé si todas las personas lo conozcan, bueno, que ya el Contralor General del Estado ha dicho de que existe una pérdida de más de 140 millones de dólares. No lo dice el asambleísta, lo dice el Contralor. ¿Qué pasó cuando se pidió fiscalizar eso en el Pleno de la Asamblea? El ADN con sus aliados decidieron votar en contra para que no se fiscalice. Dijeron que ya estaba siendo no fiscalizado desde antes de buena Y a posición. partir de eso, exacto, se generó un pedido para que se lo pueda fiscalizar una comisión donde ADN tiene mayoría absoluta. Y lo mismo ha ocurrido ahora en el tema de la salud, porque también hace 3 semanas aproximadamente se pidió un cambio de orden del día para declarar la salud de emergencia, para hacer un llamado a que se declare la salud de emergencia, porque por supuesto esa es facultad del Ejecutivo. También se negó por la mayoría oficialista con sus aliados en ese tema de salud y lamentablemente 2 o 3 semanas después tenemos estas emergencias que hoy son públicas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha llevado a la fiscalización a la Comisión de Salud, que en principio no está mal, o sea, digamos, tiene las facultades para hacerlo. Ahora, lo importante es que se lo haga de manera objetiva, que no se quiera ocultar nada, porque aquí no estamos hablando de cálculos políticos, aquí estamos hablando de que si una persona no la atienden en la mañana, a lo mejor en la tarde, en la noche se puede morir. O sea, esa es la realidad. Por más crudo y por más feo que suene, eso es lo que tenemos que cambiar, y me da la impresión que hoy, más allá de ser políticos, más allá de apoyar un proyecto, un liderazgo de alguien, lo que tenemos que ser es más humanos y entender que la única forma para solucionar el problema país y por supuesto el de salud es hacer las cosas con corazón. Y como le dije hace un momento, no nos engañemos, si no aceptamos los presupuestos correspondientes, difícilmente va a poder salir de emergencia esa zona. Solamente por esa línea, ¿no? Okay. Los presupuestos, la Constitución de 2008, de gran proyecto del inicio del correísmo, una alianza con distintos sectores del progresismo que se partió a medio proceso en Montecristi, contempla el aumento de medio punto del PIB año a año hasta alcanzar un cierto nivel del 6-4% en salud y educación. Pero ni en la época del correísmo se cumplía. Iba subiendo casi todos los años, pero subía menos del 0,5 muchas veces que se establecía. Y por los 10 años que duró el correísmo ya debieron haber hace rato llegado a eso. Nunca llegaron, y en los gobiernos subsiguientes hemos tenido reducciones por 1000 trampas que ya los economistas han estudiado, principalmente la de empiezo con un presupuesto y luego no devengo nada. Correcto. Eso en parte ha sido la crítica desde el correísmo y otros Claro, porque la sectores. ejecución es otra, pues, ¿no? Porque la ejecución es otra. Pero lo que digo es, incluso en los días más felices, entre comillas, cuando había más plata, la ejecución no era la perfecta y el presupuesto desde el principio tampoco era el que indicaba la Constitución. Entonces, según usted, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué ni siquiera en años donde teníamos más recursos podíamos cumplir con el presupuesto de salud y educación que nos pedía la Constitución? A ver, yo quiero ser objetivo, ¿no? Y a lo mejor no llegamos a la parte más técnica, que tampoco le estamos llegando en este momento, pero por supuesto que la inversión era visible, pues, o sea, la cantidad de hospitales, de escuelas,
de implementaciones que se generaron. Yo creo que los ecuatorianos lo reconocen de alguna forma, lo reconocemos todos de alguna forma, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en todo lo que se hizo o no se hizo, pero yo decía que el día viernes estuve en el hospital de Monte Sinaí y ese hospital antes no existía y esas personas antes tenían que trasladarse al universitario o ir al centro de Guayaquil y los traslados pues de Monte Sinaí hasta Guayaquil pueden durar hasta 2 horas tranquilamente en el servicio público, en el transporte público. Entonces, por supuesto que se reconoce la inversión, por supuesto que se reconoce un avance. De hecho, haberlo ya incluido dentro de la Constitución me parece que es importante para el desarrollo desde el punto de vista social. ¿Qué es lo que yo considero que se debe hacer? Yo creo que hay que empezar por una planificación a nivel país. ¿Qué queremos como país? La salud es un eje muy importante del país, por supuesto que sí, pero no solamente la salud. Entonces, cuando tengamos objetivos comunes, cuando entendamos que la mayor forma de generar ganancia y rentabilidad como país, como nación, es que todos avancemos juntos, así sea lento, pero todos avancemos juntos, en ese momento estaremos apuntando a todos los ejes que se necesita. Usted hablaba también de educación. Mire, la inversión en educación también es absolutamente lamentable. Si nosotros hacemos un análisis de los últimos ministerios en los últimos años, desde sus ejecuciones, pero también de su efectividad, vemos que el Ministerio de Educación es uno de los más pobres, uno de los que más ha decrecido. Y hoy, por la fusión que ha existido en los diferentes ministerios, a consecuencia de ser más austeros en los recursos, o al menos eso es lo que nos han dicho, el Ministerio de Educación se ha convertido en un superministerio que abarca deportes, que abarca un pocotón de instituciones que antes se las manejaba de manera independiente, pero no es que se lo manejaba de manera independiente por una decisión al aire, sino porque, por supuesto, existe una cantidad de trabajo y de planificación específica que hay que hacer, que lo indicado era que cada uno tenga su institución y a partir de eso existan coordinaciones específicas que alcancen los objetivos y las metas que se propongan. Entonces, usted me pregunta hacia dónde debemos ir hacia eso, o sea, una planificación donde lo importante sea el desarrollo, donde lo importante sea poder avanzar en conjunto, aunque sea lento. ¿Y por qué le digo aunque sea lento? Porque yo sí hago una reflexión. Muchas veces, independientemente del gobierno que llega, puede tener muchísimos votos, tener mucha popularidad al momento, entonces se aprovecha como para hacer un montón de acciones que aparentemente está generando que el país avance. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esos gobiernos no necesariamente duran tanto, luego de unos años viene la sociedad civil o vienen los opositores y retroceden todo lo que se ha ganado. Entonces, ¿de qué nos sirvió estar muchos años avanzando si la sociedad como tal no está abonando a que eso se sostenga? Entonces, sí creo que hoy estamos en una etapa donde tenemos que comenzar a tener una convivencia mucho más amplia. Creo que hoy el nivel de conversación, de acuerdo, de apertura, de amplitud, tiene que ser lo que debe primar, sobre todo en la clase política, en los servidores públicos, en las personas que estén tomando las decisiones importantes para los ecuatorianos, y a partir de eso marcarnos una ruta, pero hacerlo de verdad, hacerlo en serio, con la mano en el corazón, y despojarnos de todas estas ambiciones políticas de querer permanecer en el poder de manera interminable. Eso es un error, y no solamente que termina afectando a toda la sociedad como hoy está pasando, sino que también le termina pasando factura a la persona que busca hacerlo. 8:32 con 54 segundos. Raúl, muchas gracias. Una gran mañana. ¿Alguna cosa que quiera contar? No, más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Usted sabe, querido Ramón, que para mí es un gusto poder estar aquí. Un honor, más que un gusto. Propio. Vamos al corte comercial enseguida. Continúan mis compañeros en la mañana en RTP. RTP.